Bueno, gracias por venir. La idea de esta charla es presentar la exposición que se llama Bronte, Shakespeare y otros frikis. Es una exposición financiada por Pórtico y por la Fundación Marley Brosem, que lo que buscamos es tratar de acercar a lectores que en realidad no se consideran lectores de géneros fantásticos ellos mismos, pero sí que al final acabas leyendo obras de género fantástico, pues a partir de ese punto de entrada conseguir que se acerquen a libros más actuales o a lo que se está haciendo ahora en el género, por ejemplo, sobre todo aquí en España, ¿no? Entonces, para hacer esta exposición, lo que hemos contado con la colaboración de Consuelo Avellán, de Rodolfo Martínez y de Juanma Santiago, que son los comisarios de la exposición, que lo que han elegido son, por así decirlo, tríos de libros, ¿no? Es un libro conocido, un libro de clásico, un libro, llamémosle mainstream, que luego han buscado otro par de libros que recomendar para decirle a la gente, pues si te ha gustado este libro, te va a gustar estos otros dos, y que se puedan acercar en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a comentar un poco cómo ha sido el proceso de crear esa exposición, ¿no? Luego, como veis, el resultado es este es el cartel de presentación, y el ejemplo que os ponía pues es este otro, ¿no? Que es un libro principal, muy conocido, y luego otras opciones, ¿no? Que os comentarán, por ejemplo, algunos de los ejemplos mis compañeros, para que veáis pues, qué es lo que se ha elegido, ¿no? La idea de esta exposición es que sea itinerante. La presentamos aquí y luego lo que haremos durante el próximo año es que vaya por distintas bibliotecas, para que alguien que vaya a esa biblioteca y vea pues, la exposición y se anime igual a preguntar o intentar a comprar o a sacar de la biblioteca algún libro de alguno de los autores que están trabajando ahora aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, sin más, os lanzo la primera pregunta, que es, bueno, un poco, ¿cómo fue el proceso primero para seleccionar los libros más clásicos o más conocidos, ¿no? ¿Cuál fue el criterio y qué ejemplos habéis elegido al final? Sí, bueno, a ver, en realidad fue bastante sencillo. Nos reunimos los tres, Consuelo, Juanma, Santiago y yo, vía, bueno, no sé si fue Zoom o cualquier otra herramienta de estas, y empezamos a repasar un poco la lista que nos había propuesto en principio la propia asociación de obras mainstream, entre comillas, porque bueno, no dejan de ser fantásticas al final, y ver qué nos parecía una selección que nos gustaba, de ahí cuáles podíamos, porque creo que había que elegir un máximo de 10, ¿eran? Sí. Y bueno, de esas 10, digamos, propuestas, cuáles nos parecían las más fáciles de luego relacionar con tal, y luego pues empezar a buscar, pues mira, pues por ejemplo el caso aquí típico del Sueño de una noche de verano de Shakespeare, pues empiezas, yo lo primero que se me ocurrió en este caso, y creo que a los tres nos pasó lo mismo, yo recordé por ejemplo las 2 o 3 números de Sandman que hay relacionados con Shakespeare y en concreto con el Sueño de una noche de verano, y qué tipo de cosas había así en España. Enseguida me vino evidentemente La corte de los espejos de Concha Perea, y luego me acordé del Teatro secreto de Víctor Conde, que es casi una versión española del Neverwhere de Neil Gaiman, un poco más o menos. Entonces bueno, pues por ahí tirando un poco de la madeja vas sacando las distintas obras, ¿no? Desde, pues creo recordar que en cierto momento, como ejemplos de Cyberpunk, elegimos la de Como lágrimas en la lluvia de Rosa Montero, por ejemplo, relacionada con la obra de Dick. Y bueno, pues creo que fue bastante, seleccionar las obras creo que fue bastante sencillo, ¿no? En 2 o 3 reuniones que hicimos lo tuvimos bastante claro, nos quedamos a lo mejor alguna por ahí y tal. Y luego la parte complicada, que ahí es que es desde mi punto de vista la que tiene verdadero mérito, donde yo me tuve que descolgar porque bueno, por diversos motivos no pude, la hicieron Consuelo y Juanma, que fue preparar los textos, escribir la descripción tanto del libro principal como de los libros, digamos, frikis, y por qué estaban relacionados unos con otros, que esa fue la parte difícil, y ahí ya no puedo hablar porque ya te digo, en esa parte yo no estuve involucrado y fueron sobre todo Juanma y Consuelo quienes se encargaron. Pues te paso un poco la pregunta, ¿no? Es decir, al final tenemos unos carteles que, por cierto, están diseñados por Laura Maquilón. Sí, la verdad es que el diseño es una pasada. Una excelente diseñadora, ha hecho estos carteles tan chulos, pero la verdad, claro, es algo que tenemos muy poco tiempo para convencer a la gente, ¿no? La idea es que estén en sitios de paso en la biblioteca, con lo cual lo que tienes es unos minutos para que alguien se interese, lea el cartel, y tienes un pequeño texto para convencerles de que esos otros 2 libros les va a gustar, ¿no? Entonces, ¿cómo os planteasteis eso? ¿Qué buscabais en ese pequeño texto para conseguir convencerles? Lo primero, el objetivo que teníamos en la cabeza desde el principio, que Pórtico nos lo propuso, pero como objetivo a cumplir un poco voluntariamente, o si se podía, era que hubiera una representación igualitaria o paritaria de autores y autoras, ¿no?
Y entonces pues ya desde el principio decidimos, vamos a elegir 5 textos principales de autor, 5 textos principales de autora, ningún problema. Y luego para cada uno, un texto de autor y un texto de autora. También nos habían propuesto, no nos pusieron ningún tipo de límite a la hora de elegir qué libros queríamos relacionar con los principales, simplemente que fueran de género, incluso si queríamos recomendar autores extranjeros, autoras extranjeras, pero también nos pareció que ya que estamos, oye, vamos a recomendar y a promocionar el género en castellano. Entonces al final son todos autores y autoras que escriben en castellano, ya sean españoles o latinoamericanos. Y bueno, pues ya una vez que tienes ya hecha la selección de cuál es el texto principal y cuáles son los 2 libros que vas a relacionar con ellos, es muy fácil, te lo lees y dices, bueno, pues a ver, te lo lees. Muchos ya los habíamos leído y por eso sabíamos de qué iban y que podía haber ese tipo de relación. Pero a veces ha habido que leer cosas nuevas también para buscar el encaje. Y la cosa es simplemente decir, mira, esto es un libro que es de género y además es de este género, es de terror, es de fantasía, esto es ciencia ficción, el género que sea, y si te ha gustado o te interesa, pues tienes estos otros 2 que son del mismo género o en algún caso son una evolución del género, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que ese es un libro de género, vamos, es la puerta de entrada para muchos, como decimos en el texto, ¿no? Para muchos aficionados y aficionadas. Pero bueno, luego los que propusimos pues eran fantasía épica también, pero un poco evolucionada, ¿no? Los de El Neheim de Arantxa Serrano y El Arcano y el Jilguero, por ejemplo, que tira un poco más hacia el grimdark, una cosa así, ¿no? Entonces, en unos textos es simplemente relacionar, mira, esto es humor fantástico, sin noticias de gore. Pues proponemos otros textos de humor de ciencia ficción y con marcianitos, ¿no? Y depende, claro, un poco del libro y del género. Y luego eso también resaltar que hay libros de todos los géneros, o sea, tocamos todos los géneros y subgéneros y subsubgéneros. O sea, hemos intentado hacer que fuera variado, incluso hay ensayo, hay algunos libros de ensayo, hay antologías donde no había así una novela cerrada para recomendar. O sea, que si subís a echarle un ojo a la exposición que está arriba, pararos un poco a leer los textos y nos comentáis lo que os parece. Nosotros desde la asociación, desde luego, estamos encantados que hayamos podido, digamos, cubrir los carteles con esa predominancia, ¿no?, de género escrito aquí en España, ¿no? Pero un poco, como siempre se dice, ¿no?, igual no siempre nos ponemos en el mismo escalón de calidad o incluso de producción que con autores extranjeros. ¿Hubo algún libro o género en el cual tuvierais el principal elegido y os costase mantener esa regla de intentar hacerlo con género hecho en España, que tuvierais que buscar un poco más, o es más un mito y en realidad se han quedado cosas fuera porque directamente teníamos propuestas de más? Pues a ver, yo no recuerdo... Yo creo que Juanma tuvo problemas con el de Beloved, de Toni Morrison, porque claro, tú piensas, Toni Morrison, Beloved, una autora de raza negra, que habla un poco del racismo, de la esclavitud y ese tipo de cosas, y enseguida te viene a la cabeza el afrofuturismo y nombres como Jemisin o Octavia Butler. Sí. Pero claro, no queríamos proponer autoras extranjeras, queríamos que fueran de aquí y al final pues dimos un giro, es un ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Dimos un giro en los textos y las recomendaciones para que no fueran solo contra la esclavitud o el racismo, sino minorías en general. Y entonces pues se metieron ahí otro tipo de libros, pues, parece que era el Chévere Venturante, el Chévere Venturante, que es una reacción contra unas declaraciones muy concretas de un expresidente norteamericano, y entonces bueno, pues siempre en esos tiempos un retelling del Quijote muy a su manera. Sí. Esta novela muy enloquecida, a mí me encanta. Sí. Y bueno, pues eso, hay algunos que sí fueron difíciles, algunos, pero bueno, sí, pero yo creo que en general no. A lo mejor con el Cyberpunk tuvimos algún problema o tampoco. A la hora de encontrar autora. De encontrar autora, sí que dimos con Susana Vallejo, con Switching the Red, si no recuerdo mal, porque autores había varios. Pero sí, autores sí que hay varios, pero autoras sí, yo creo que... Salvo el caso de Susana, que bueno, igual hay alguna otra y se nos pasó, pero yo creo que sí. Es que además, claro, la autora de referencia en Cyberpunk en España es Rosa Montero y Lágrimas en la lluvia. Entonces, claro, como se iba de texto principal, pues no se le podía poner de recomendación. Sí, es cierto. ¿Y algún libro de los que
¿Cuál creéis de los libros principales, ¿no? Si uno lee El Señor de los Anillos, pues solamente sabe que está leyendo fantástico, ¿no? Sí. Aunque sea, claro, lógicamente por todo lo que tiene detrás, súper conocido, ¿no? ¿Cuál creéis que es de esos libros que la gente, los que hemos propuesto, que la gente lo ha leído, pero si le preguntas te dirá que no es lector? O sea, ¿cuál es el más mainstream? ¿Cuál es el que menos se acerca al género desde fuera, ¿no? Porque son todos de género, pero ¿quién es el que dice, no, si yo me leo esto, pero en realidad yo no leo cosas fantásticas y tal? Puede que Cumbres Borrascosas sea el que menos, pues los demás todos tienen un elemento claro, yo creo. Pero Cumbres Borrascosas es como esta novela así romántica del... ¿Por qué entendéis que Cumbres Borrascosas es parte del género? Y eso te lo contaría mejor a Juanma, pero... Sí, pero a ver, yo creo, a ver, para mí, leí la novela hace muchos años, pero yo recuerdo que para mí está haciendo, en cierta manera, por lo menos en ciertos momentos de la novela, el tratamiento de la atmósfera que hace se acerca mucho al terror, desde mi punto de vista. Quizá no puedes decir que sea terror 100%, a lo mejor habría sido mejor idea poner, no sé, otra vuelta de tuerca de Henry James, no lo sé, pero bueno, en aquel momento, como ejemplo de novela romántica que juega con la naturaleza de tal manera que la atmósfera que crea hay momentos que es muy desasosegante, es muy tal, y se acerca al terror, nos pareció buena idea. Efectivamente, claro, es una novela realista, si es que el género realista existe, que yo creo que no, que es mentira, pero bueno, no pasa nada sobrenatural a priori, ¿no? Está Heathcliff, que cada vez está más ido de la pinza y tal, pero evidentemente si tú no lo consideras normalmente novela de género, como mucho lo consideras novela romántica, pero para mí tiene elementos de terror, sobre todo eso, un tratamiento sobre todo del paisaje y de la naturaleza. De hecho, las novelas de terror que a mí más miedo me dan son las que no tienen elemento sobrenatural, o sea que, y son de terror. Sí, bueno, de hecho el género gótico como tal, la mayor parte de las novelas clásicas del género gótico son como Scooby-Doo, al final los elementos que crea sobrenaturales no es un pesanín detrás con una tramoya y un tal, ¿no? Hasta que se empieza a hacer ya terror sobrenatural un poco en serio, pero las primeras novelas góticas, tipo El Castillo de Otranto y tal, lo sobrenatural al final, o La Piedra Lunar de Wilkie Collins, creo que también pasa lo mismo, el elemento sobrenatural al final se descarta, siempre hay una explicación racional y tal. Pero bueno, claro, nosotros desde la asociación y también la propia exposición lo que busca es empujar los tres géneros y todo lo que hay en el medio, ¿no? Que es desde el fantástico de ciencia ficción, que el elemento es más fantástico, es más claro, hasta el terror, que no tiene por qué tenerlo como en este caso, ¿no? Que es no tan marcado. Sí que es verdad que, a ver, la idea que tenemos del terror casi siempre, pues claro, porque la mayoría de los autores sí que tratan terror sobrenatural y, pues claro, Barker, King, Lovecraft, Poe... Pero es verdad que se puede hacer terror con cuestiones estrictamente realistas sin que haya... Mismamente lo ha hecho el propio Stephen King. Misery, por ejemplo, no tiene nada sobrenatural. Y a mí es de las novelas que más mal rollo me dan de Stephen King. Porque eres escritor y... Las firmas de libros son diferentes. Nunca he tenido una falta enloquecida, no, ni creo que la vaya a tener, pero bueno... Pero sí que es el monstruo que aparece en la novela, que es Annie Wilkes, si no recuerdo qué mal es el nombre del personaje, es un monstruo totalmente humano y creo que da más miedo precisamente por eso, porque no es el payaso Pennywise en la alcantarilla, no, es una señora que está muy mal de los suyos, ¿no? Y tal, al mismo tiempo, bueno, eso ya como derivación, es una de las novelas de Stephen King que más me gusta por todo lo que tiene metaliterario, por ver al escritor escribiendo esa novela de Misery en esa máquina de escribir que le faltan las tesis, las tiene que ir poniendo a mano, y cómo en el fondo se está contando la historia a sí mismo. Y ahí, en esta novela Stephen King tiene una expresión para definirse a ese tipo de escritor que es la Sherezade de sí mismo, ¿no? Es el escritor que cuando escribe en el fondo se está contando la historia a sí mismo. Como a mí es lo que me pasa también cuando escribo. Mi primera motivación cuando escribo una novela, porque no soy de mapa, soy de brújula y a veces ni eso, es que en el fondo me estoy contando la historia a mí mismo. Entonces, primer lector. Sí, soy su primer lector. Entonces la expresión esa de ser su propio Sherezade a mí me encantó cuando leí la novela. Es una de mis novelas favoritas de King por muchos motivos. Pero bueno, me he derivado un poco de la charla, sí, pido perdón. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, vemos ahí realismo mágico, que es un género que hay mucha gente que lee. Conozco gente que no lee género, pero por ejemplo Isabel Allende sí es súper conocida, ¿no? Claro. Pero todo eso... El realismo mágico es mágico, los géneros. Sí, a ver. Es lo que hay. García Márquez defendía que no era fantástico. Yo recuerdo algunas... sí, porque él decía que la fantasía era irracional y que todas las cosas que salían en sus novelas que tenían una explicación racional, como el famoso hilo de sangre, cuando muere uno de los José Arcadios, hay un hilo de sangre que recorre todo el pueblo hasta que llega Úrsula, que es su madre, y que dice que eso no es más que una metáfora del cordón umbilical. Digo, sí, pero macho, vaya pedazo de metáfora. Entonces a mí sí que me parece el realismo mágico parte del género fantástico. Es verdad que es un género fantástico que juega
a parecer real, que es quizá la gran baza, por lo menos del realismo mágico que yo más conozco, que es el latinoamericano, que está siempre entroncado en un entorno tan cotidiano y te lo cuenta de esa forma tan cotidiana que en cierta manera te lo crees, no te parece algo sobrenatural mientras tú estás leyendo, sino que, bueno, en ese sitio han pasado esas cosas y las aceptas, ¿no? Sí, como que es natural, ¿no? Pero hay un punto importante que también tronca con la exposición, ¿no? Que es, hay escritores, que yo no sé si es una razón comercial o no, que opináis que huyen de la etiqueta. Como, sí, yo cada vez que veo género, a ver, yo respeto mucho a Margaret Atwood como escritora, pero cada vez que lo veo decir que el cuento de la criada no es ciencia ficción, a mí es que me da la risa. Me pasa lo mismo con al menos por ahora, sí. me pasa lo mismo con Cormac McCarthy cada vez que dice que La carretera no es ciencia ficción. Digo, no, claro, es una comedia musical, todo el mundo lo sabe. Hombre, yo entiendo que la etiqueta no te guste porque en ciertos lugares llenos de snobs, de gente básicamente con dos escobas metidas por el culo, que están así y no aceptan tal, entiendo que la etiqueta quema. Igual que la etiqueta de cómic en su momento quemó y muchos snobs se abalanzaron sobre la etiqueta novela gráfica No, yo no leo cómics, yo leo novela gráfica, que es una cosa más seria, por favor. Pero tienes que aceptar que, aunque tú no hayas querido escribir una novela de ciencia ficción, que puedo aceptar eso, lo que te ha salido es una novela de ciencia ficción y vive con ello, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, siempre me ha parecido muy sana la actitud de Rosa Montero. Rosa Montero nunca ha tenido ningún problema en reconocer que sus novelas de Bruna Husky, creo que es el personaje, que son ciencia ficción, claro que son ciencia ficción, como que son un fanfic de Blade Runner, coño, ¿no? Claro. Y nunca ha tenido ningún problema en reconocerlo. Yo he estado un par de mesas redondas con ella y en ese aspecto es raro, porque un escritor mainstream de tanto éxito como ella es raro reconocer que sí, que pasa, yo tengo mi puntillo friki y hago ciencia ficción, ¿cuál es el problema? Y me encanta precisamente esa actitud de Rosa por su parte, ¿no? Y es un poco también el objetivo de la exposición, ¿no? El quitar esa lacra de las etiquetas. Shakespeare era un friki, y ahí está. Sí. Escribió Los sueños de la noche de verano, y Bronte... Bueno, no pues si ya estamos seguros de que Shakespeare fuera Shakespeare, pero bueno, bueno, pero si hubiera sido, sería friki. Sí, esa parte del que hemos comentado, el realismo mágico y de otros géneros que la gente tiende a pensar que no son tan de género, ¿no? O que no se definen a sí mismos como lectores así. ¿Consideras que también existen los lectores? Es decir, lo hemos comentado los escritores por una cuestión comercial, yo no me quiero etiquetar. ¿Consideras que también existe, yo creo que sí, que da cierto pudor a veces decir que uno le gustan los yo creo fantástico? Que sí. Yo creo que hay, a ver, no es que dé pudor decir que le gusta el fantástico, a mí no me da ningún pudor, yo soy friki y orgullosa y lo voy diciendo por donde haga falta, ¿no? Pero entiendo que hay lectores que son buenos lectores y que leen mucho, pero que se alejan un poco, o sea, no tienden a como, bueno, esto como que, es lo que dice Blanca en su presentación, esto de los marcianitos, pues para mí no, pues no toda la ciencia ficción son marcianitos, entonces, ni toda la fantasía son dragones, hay muchas más cosas que tienen pues tanta calidad, incluso tanta, no sé cómo decirlo, tanta reflexión sesuda detrás como las principales obras de la literatura universal. Sí, de hecho hace unos años hubo un intento de segregar ese tipo de obras, digamos, la ciencia ficción más reflexiva, más seria, más sesuda, digamos, aplicarle la etiqueta literatura prospectiva e intentar separarla de la ciencia ficción más palomitera, entre comillas. Que bueno, no tengo nada contra la ciencia ficción palomitera, la he escrito, la he leído y me encanta, ¿no? Pero hubo ese intento, digamos, de, no, mira, si cogemos estas obras, pues mira, Ballard, Lem, ese tipo de autores, les llamamos literatura prospectiva y se lo presentamos al mainstream, igual no se aceptan. Claro, yo lo siento, ese ir con complejo de inferioridad por la vida, claro. Para mí el complejo lo tiene el mainstream porque no nos acepta, es un puto problema. No pretendo volverme respetable porque ya sé que lo soy y si ellos no lo ven así, no es mi problema. Claro, sí. Está claro que la literatura de género no tiene nada que envidiar, ¿no? Pero hay un fenómeno ahora que es curioso, ¿no? Porque estamos queriendo hacer esta exposición y tratando todavía de acercarnos, pero sin embargo, ¿por qué creéis que hay esta diferencia en literatura y no en otros medios donde lo multiventa es lo máximo, por ejemplo en las series, ¿no? Las series que más se ven ahora, pues Los años del poder, La casa del dragón, totalmente indisimulable que es todo género. Entonces... y también películas, no Marvel, evidentemente. Sí, bueno, y curiosamente en literatura pasa mucho en el juvenil. Yo creo que en el juvenil lo más vendido suele ser literatura fantástica, o ciencia ficción, o terror, o fantasía. Sin embargo, cuando llega no sé por qué de pronto cumples 18 años y te vuelves tonto, no lo sé. Sinceramente, no sé muy bien qué pasa. También no me acuerdo. Ojo, también es verdad que creo que la situación ha cambiado mucho, ¿no? Ahí... Quizá el mayor problema que tenemos ahora no es que tanto que la ciencia ficción, la fantasía y el terror no se vendan
muy bien, que bueno, quizá no se venden tan bien como otros géneros, pero creo tal, como que a lo mejor la ciencia ficción, la fantasía y el terror españoles no se venden tan bien como deberían. O sea, quizá ellos es todavía la barrera de la nacionalidad más que la del género. Tengo la sensación, no lo puedo decir porque... O sea, que sí. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Crees que...? Porque las series más vistas son de género, pero por ejemplo el Multivientes aquí no es Sanderson, a pesar de todo que vende dentro del género, ¿no? O sea, ¿cuál es...? Bueno, pero a ver, el Multiventas no es Sanderson porque todavía HBO no ha hecho una serie de televisión. Eso sí, claro, sí. Aunque Martin estaba vendiendo Canción de Hielo y Fuego muy bien antes de la serie, el nivel de ventas que tiene Canción de Hielo y Fuego después de la serie no es comparable ni de coña. Y aunque El Señor de los Anillos se lleva vendiendo bien desde los años 60, hasta que Peter Jackson no hace las películas, de pronto todo el mundo compra El Señor de los Anillos en 10.000 ediciones distintas, aunque haga falta. Quiero decir, el paso al audiovisual te da un espaldarazo que no es comparable a... Aunque la serie sea un fracaso, o sea, porque te puedo hacer una serie mala de tu obra, pero da igual, han hecho una serie de tu obra. Claro, es una cosa muy curiosa. Eso es un paso que va ahí. Nos va quedando poco tiempo, no sé si queréis apuntar algo más. No, simplemente que si les interesa la exposición, que suban a verla y que cualquier feedback que nos quieran dar es bienvenido. Y bueno, ya que estamos, pues si tenéis algún contacto con alguna biblioteca de vuestra ciudad, hablarles de la exposición que les puede interesar tenerla. De hecho, estamos hablando con alguna biblioteca ya de Gijón, creo. Sí. A ver qué posibilidades hay de empezar a moverla por allí. Y de hecho, pues eso, si en vuestra ciudad creéis que la biblioteca a la que vais o que conocéis les puede interesar, comentárselo y que se pongan en contacto con nosotros. Y que nos llamen. Sí, tenemos todavía, digamos que fechas abiertas, queremos moverla todo lo posible para aprovechar el trabajo que se ha hecho y conseguir eso. La idea es que se vea, la exposición que se vea por ahí, claro, enseñarla, hacerla para guardarla en un cajón, ¿no? O sea que... Bueno, nada, pues volver a agradecer el trabajo de Rudy, de Consuelo y de Juanma Santiago y el de Laura por hacernos el diseño de Laura es una maravilla, es espectacular. Está muy bien, además le hemos dado un trabajo muy difícil porque queríamos estos carteles que se pueden poner en pasillos, en un espacio muy determinado, lo ha hecho perfecto. Agradecer a la Fundación Marley Brosen por ayudarnos a financiar la exposición y hasta aquí, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia. Gracias.